que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Estas famosas palabras fueron mencionadas por el padre griego de la medicina, Hipócrates. El ajo es un superalimento que protege contra enfermedades al potenciar tu sistema inmune, reducir tu presión arterial si sufres de hipertensión, regular el colesterol en tu sangre, tiene antioxidantes, y como si fuera poco, puede ayudarte a alargar tu vida, entre muchos otros beneficios que presentaremos en este documental. Existen registros que afirman que Hipócrates prescribía ajo a sus pacientes para múltiples enfermedades y diferentes estudios y artículos actuales han confirmado sus afirmaciones. No obstante, el ajo debe ser consumido de forma específica, tienes que saber cuánto ajo consumir y de qué forma prepararlo para explotar al máximo sus beneficios. Pues verás, el ajo guarda un secreto, debe ser activado durante su preparación para explotar al máximo su potencial. En este corto documental aprenderás todo al respecto, quédate hasta el final, hay pocos alimentos tan maravillosos como el que estamos a punto de presentar. Los últimos beneficios que presentaremos son definitivamente los más impactantes. Vamos directo al grano. El componente del ajo que desbloquea todos sus beneficios se llama alicina. Paradójicamente, el nivel de alicina activa que tiene el ajo en su presentación natural es extremadamente bajo. En realidad, los dos componentes que abundan en el ajo crudo son la aliina y la alinasa, y estos deben juntarse para poder crear alicina en altas cantidades. La alinasa es una enzima. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores biológicos, acelerando las reacciones químicas. En palabras más simples, actúan sobre compuestos llamados sustratos y los convierte en diferentes moléculas conocidas como productos. En el caso del ajo, la alina y la alinasa se encuentran separados. Para poder crear alicina, la alinasa debe juntarse junto con la aliina, reaccionando químicamente para crear alicina como producto. Es por esto que el paso más importante para activar al ajo es picarlo, molerlo o aplastarlo antes de consumirlo. Al picar el ajo, se rompen los compartimientos que contienen aliina y alinasa, haciendo que se junten estos dos compuestos y al juntarse se activa la reacción química que produce la alicina, la cual finalmente es la que va a producir los efectos benéficos en tu cuerpo. La otra opción sería masticar el ajo entero, pero este método no suele ser tan placentero, ya que el sabor es demasiado fuerte para algunos. El segundo paso para activar el ajo y obtener sus beneficios es siempre comerlo crudo. Al cocinar, freír o asar el ajo, se descompone la alinasa y la aliina. Esto hace que no se produzca alicina, haciendo que en últimas, comas ajo, pero sin sus beneficios. El tercer y último paso para preparar el ajo crudo después de molerlo es esperar 10 minutos antes de ingerirlo, ya que este es el tiempo que se demora la alinasa en reaccionar con la aliina para formar alicina, y por lo tanto es el tiempo más óptimo para que la alicina recién generada sea consumida y aprovechada por tu organismo. Ahora que eres experto preparando ajo para aprovecharlo al máximo, hablemos de los 6 beneficios que tiene para tu cuerpo, y tranquilo, al final del video te explicaremos cuánto ajo consumir y en qué tipo de preparaciones puedes usarlo. Comencemos hablando sobre las propiedades antitumorales que tiene el ajo. Se han reportado múltiples mecanismos por los cuales el ajo puede disminuir la aparición de tumores. En este estudio realizado en el 2013, se concluyó que el ajo puede jugar un rol importante en el bloqueo de la división de células cancerosas, disminuyendo de forma importante la velocidad en la que se replican. Múltiples otros estudios coronaron al ajo como uno de los alimentos con mejores propiedades preventivas del cáncer. Otros estudios realizados en ratones han reportado la inhibición de crecimiento en el hígado, colon, próstata, vejiga, glándulas mamarias, esófago, pulmón, piel y estómago. Dejamos las referencias a estos estudios en la descripción por si quieres explorar más al respecto. Te dejamos un abrebocas a la información que encontrarás al investigar más el tema. El ajo y otros vegetales familiares del ajo, como la cebolla, contribuyen de manera significativa a la prevención del tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo, el cáncer de colon. El segundo beneficio que vamos a atribuir al ajo es la reducción del colesterol malo en nuestra sangre, o en palabras médicas, colesterol LDL. El estudio encontró una reducción del 15% en adultos con hipercolesterolemia y al probar el extracto de ajo en animales con LDL elevado, logró una reducción de hasta el 30%. El colesterol LDL elevado en nuestra sangre se ve asociado a la aparición de estas placas, conocidas como placas ateromatosas, son formaciones de grasa que se producen en las arterias, haciendo que con el tiempo el espacio de las arterias sea tan angosto que se le hace imposible a la sangre pasar.
Esto hace que el oxígeno en nuestra sangre no llegue a nuestros tejidos, causando infartos cardiovasculares, cerebrales y pulmonares, entre otros. Rebajar el colesterol malo siempre será una buena idea. Si tomas medicamentos para el colesterol, agregar un poco de ajo a tu dieta seguramente podría mejorar la efectividad de tu tratamiento. Un gran problema con el cual batalla la humanidad es la gran prevalencia de hipertensión o presión arterial elevada en la población. La hipertensión hace que nuestras arterias se vuelvan menos elásticas, haciendo que disminuya el flujo sanguíneo hacia órganos importantes y que se produzca enfermedad cardiovascular. Múltiples estudios han demostrado disminuir los niveles de hipertensión en humanos entre 10 a 12 milímetros de mercurio, la medida que se utiliza para medir la presión. Si bien comer ajo no te va a curar de la hipertensión, ciertamente puede hacer que tus medicamentos para la hipertensión sean más efectivos y contribuir a tu tratamiento. Esto no quiere decir que puedas dejar tus medicamentos para la presión arterial, siempre será de vital importancia que sigas tomándolos como recomiende tu médico. Si bien existe controversia frente al próximo beneficio que vamos a mencionar, hay algunos estudios que han demostrado potenciales efectos antioxidantes en el ajo. Los antioxidantes son moléculas que combaten los radicales libres en tu cuerpo. Los radicales libres son compuestos que pueden causar daño si sus niveles se vuelven demasiado altos. Están relacionados con múltiples enfermedades, como diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer y Alzheimer. Si bien tu cuerpo tiene sus propias defensas antioxidantes para mantener radicales libres bajo control, estos también se encuentran en los alimentos, especialmente en frutas, verduras y otros alimentos integrales de origen vegetal, como el ajo. Es posible que al consumir ajo se disminuya un poco el riesgo de presentar enfermedades mentales como el Alzheimer y la demencia. No obstante, debemos reconocer que esto no quiere decir que comer ajo es la cura para estas enfermedades, simplemente, al no hacer daño y al haber algunos estudios que proponen estas posibilidades, pues siempre existe el beneficio de la duda y en este caso creemos que podemos darle este beneficio al ajo. Antes de indicar cuál es la mejor manera de consumir ajo, queremos presentar un último beneficio. El ajo puede ayudarte si sufres de trombosis o si quieres disminuir la posibilidad de desarrollar trombos. Los trombos son cúmulos de plaquetas y glóbulos rojos que se forman dentro de las arterias, creando tapones que bloquean las arterias y crean un efecto similar a los ateromas que vimos anteriormente. Se ha reportado en diferentes estudios que el ajo ayuda a combatir la agregación plaquetaria, haciendo que se le haga más difícil a la sangre formar trombos. Acá hay una advertencia importante para hacer: si tomas medicamentos anticoagulantes como la varfarina, heparinas y otros, debes consultar siempre con tu médico tratante antes de consumir ajo de forma crónica. El ajo puede potenciar el efecto de estos medicamentos y hacer que sangres, poniendo tu vida en riesgo en vez de protegerla. Es muy probable que el ajo pueda ayudar a prolongar la duración de tu vida, no obstante esta afirmación es imposible de comprobar en humanos. Pero de ser ciertos los estudios mencionados previamente, los beneficios cardiovasculares, antioxidantes y metabólicos del ajo ciertamente podrían ayudar a que enfermes menos, logrando como resultado una mejor calidad de vida y posiblemente una vida más larga. En cuanto a la cantidad de dientes de ajo crudos que deberías consumir al día, es recomendable consumir entre 1 y 2 dientes de ajo preparados como explicamos al inicio del video. Aparte de la alicina, el ajo aporta también potasio, vitaminas del complejo B, vitamina C y manganeso, entre otras vitaminas y minerales. Para comer ajo crudo de forma deliciosa, puedes asar una buena carne jugosa y una vez se encuentre tibia, después de haberla asado, puedes agregar ajo molido encima de ella con un poco de aceite de oliva para diluirlo. Como viste en nuestro documental sobre la grasa, cometes 7 errores al consumirla, y este es un ejemplo de una buena forma de consumirla. También puedes agregar el ajo molido o picado a tus ensaladas, potencializando el sabor de sus vegetales. Un poco de vinagre balsámico y aceite de oliva con ajo hará la vinagreta perfecta. Pero cuidado, existen casos contados en los que no deberías consumir ajo. Por ejemplo, si eres alérgico al ajo, produciendo picaduras o ronchas en la piel, dificultad para respirar, etc. Siempre consulta con tu médico tratante antes de continuar consumiendo ajo si presentas algún efecto no deseado con su consumo. Pues así, cuéntanos cómo te va comiendo ajo. Si tienes alguna experiencia al respecto, prepara tu cepillo de dientes, un buen enjuague bucal y nos vemos en nuestro próximo video. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos. Hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo.
Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.